Buenas tardes. Bien, dejen sus nombres por favor en el chat, sus nombres completos para registrar la asistencia del día de hoy. Mientras voy con- Bien, vayan dejando por favor sus nombres en el chat. Hola Lorena, hola Jimena, hola Marjorie. Dejen sus nombres completos por favor ahí y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bien, saludarles a todas, creo que somos las que estamos hoy. Mi nombre es Silvina Moena, yo soy la directora de la Fundación Adelante Educa y la profesora también de el diplomado en coordinación y liderazgo colaborativo que comenzamos hace unos días atrás, el 10 de octubre, y hoy día corresponde nuestra primera clase magistral. También hay personas que están invitadas a esta clase que les interesa trabajar el tema de la documentación, pero también si quisieran incorporarse al diplomado también es una buena instancia para que puedan ver lo que vamos a visualizar y profundizar en el módulo 1, porque esto es una pincelada de lo que vamos a ir profundizando, ¿cierto? En el diplomado, en lo que corresponde al módulo 1, que tiene que ver con la administración justamente del programa de integración escolar y todo lo que tiene que ver con la documentación del decreto 170. Luego vamos a ver el módulo 2, donde también tenemos otra clase que va a ser en noviembre, donde vamos a profundizar acerca del liderazgo colaborativo. Lo que queremos justamente con, ya sea con el diplomado, con estas clases, es poder mejorar las prácticas de quienes lideran, de quienes gestionan estos programas dentro de las instituciones educativas, no solamente del coordinador del programa, sino que también de las personas que son parte del equipo de gestión, de las personas que son parte de los equipos que trabajan dentro de las instituciones educativas y que por supuesto es sumamente importante tanto para la toma de decisiones como también para las tareas que tenemos que ir haciendo como profesionales, ¿cierto?, dentro del programa de integración escolar que es tan importante. Bien, recuerden dejar sus nombres por favor en el chat y comentarles que la clase está siendo grabada. Nosotros después la clase también, si en algún momento tienen que desconectarse, la clase nosotros la vamos a subir a plataforma para las personas que están en el diplomado. Las personas que no están en el diplomado, se les envía la clase al correo electrónico para que tengan una visualización, la tienen por un par de días, ya para que la puedan visualizar. El material de la clase también es para ustedes y por supuesto que hay una certificación extraordinaria también respecto de esta clase magistral. Bien, les voy a pedir que las dudas, consultas que ustedes vayan teniendo me las dejen ahí en el chat, yo las voy a ir leyendo y por supuesto que al final de la jornada también vamos a tener un momento de preguntas y consultas. Yo siempre les dejo mi dato igual, mi teléfono, mi correo, por si hay alguna pregunta más específica o puntual de lo que pueda usted tener como parte de lo que ocurre en su establecimiento educativo, en su institución, si tuviese alguna duda más particular, que también la podamos trabajar de forma personalizada, ¿ya? Y también si desea hacer alguna intervención dentro de la clase, puede levantar la manito. Ya vamos a estar aproximadamente 90 minutos en la clase y después vamos a dejar el tiempo para las preguntas. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta masterclass? Bueno, hoy día nos vamos a centrar en el programa de integración escolar como una herramienta de la gestión pedagógica, de la gestión institucional,
dentro de las distintas unidades, de las comunidades, ¿cierto?, educativas que se adscriben a los programas de integración escolar, cómo se hace esta organización del programa, qué elementos tengo que considerar a la hora de presentarme, por ejemplo, una supervisión, cuáles son aquellos elementos que son más importantes a considerar a la hora de la coordinación del programa de integración escolar y a la hora también de, por supuesto, la administración del PIE. Y los conocimientos, por supuesto, más importantes para considerar dentro de la gestión que haga ya sea el equipo directivo o, en este caso, el coordinador del programa de integración escolar, ¿ya? Nosotros hablamos siempre, cuando nos referimos al programa de integración escolar, al PIE, nos referimos a una herramienta de la gestión pedagógica, ¿ya? El programa de integración escolar no trabaja por sí solo, no trabaja por sí mismo, no trabaja para él mismo, ¿ya? Sino que más bien el programa de integración escolar tiene que ver con la gestión pedagógica, es decir, el programa se enmarca dentro de un paraguas mucho más grande que tiene que ver con las estrategias, los objetivos estratégicos que tiene una institución, que tiene un proyecto educativo institucional para mejorar sus resultados, ¿cierto?, a nivel académico. Siempre pensando y partiendo de la premisa que tenemos estudiantes que tienen algún tipo de dificultades para adquirir estos aprendizajes curriculares y que por lo tanto nosotros necesitamos de ayudas técnicas, de ayudas extraordinarias que son parte de lo que significa el programa de integración escolar y que por lo tanto todo esto se enmarca dentro de la gestión pedagógica. Eso es súper importante. Si usted es coordinador, si usted es coordinador del programa o lo va a hacer en algún momento, usted tiene que pensar el programa de integración escolar como una ayuda a la gestión pedagógica, ¿ya? El PIE por sí solo, el PIE no existe, ¿ya? El PIE es una herramienta pedagógica que contribuye a la mejora de los procesos institucionales de esa comunidad educativa. Entonces, es mucho más importante de lo que a veces nosotros trabajamos dentro de los programas de integración escolar. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con la documentación y es siempre donde más nos centramos, ¿cierto? De hecho, nosotros yo trabajo hace más de 8 años asesorando programas de integración escolar en todo Chile y una de las mayores dificultades que presentan los centros educativos a la hora de gestionar los programas de integración escolar, a la hora de tener buenos resultados en la evaluación del impacto de los programas de integración escolar es justamente esta relevancia que tiene el PIE. Ya muchas veces en las evaluaciones nos damos cuenta que el PIE se tiene una percepción, un significado acerca del programa de integración escolar que simplemente se aboca a lo que es la atención de los niños con necesidades educativas especiales, de que la profesora diferencial entra al aula, de que atiende o saca a los niños fuera de la sala de clases, de que hay una aula de recursos, y eso es el PIE, ¿ya? Y que tiene un montón de documentación. Pero el programa de integración escolar es mucho más que eso, tiene dos grandes pilares que son el plan de mejoramiento educativo, ¿cierto? Que toda institución educativa lo tiene y que trabaja con distintos programas, con distintos planes de apoyo, entre esos, por ejemplo, el plan de mejoramiento educativo subvencionado con la ley CEP. Y también tenemos nuestro proyecto educativo institucional, que es al cual nosotros siempre tributamos frente a todas las actividades que nosotros hacemos, ¿ya? Antes de seguir, ¿me confirman que me estén escuchando y me ven bien? ¿Ven bien la presentación? Dice gestión pedagógica la plantilla, ¿cierto? Ya, perfecto. Gracias. Recuerden dejar sus nombres a las personas que se han integrado en el chat. Por favor, su nombre es completo para nosotros poder registrar la asistencia. Entonces, tenemos por un lado el plan de mejoramiento educativo que nos proporciona a nosotros distintos recursos con los cuales nosotros podemos incrementar esta ayuda en la gestión pedagógica. ¿Mediante qué? Mediante actividades, ¿cierto? Y por supuesto el plan de mejoramiento, el proyecto educativo institucional que nos deja a nosotros distintos planes como cuáles, por ejemplo, el plan de gestión de la convivencia escolar, que es la PGCE, que está ahí la sigla, que es súper importante cuando hablamos del programa de integración escolar, la articulación que tiene que haber entre el PIE, el PME, que es el plan de mejoramiento educativo, y el plan de gestión de la convivencia escolar. Hoy día tenemos, por ejemplo, incorporados intérpretes dentro de la sala de clases, por ejemplo, financiados con el programa de integración escolar, o podemos tener tutores sombra, o podemos tener niños que necesitan alguna medicación en horario escolar. Todo eso se incorpora dentro de los protocolos de convivencia escolar, ¿ya? No te preocupes, Tulio. No hay problema.
Y todo esto tiene que ver con los reglamentos, ¿ya? Cada institución educativa tiene un reglamento distinto. Por ejemplo, nosotros que somos la institución certificadora de los tutores Sombra, que tenemos la acreditación del Ministerio de Educación, nos pasa mucho que las mamás, generalmente las mamás, nos llaman siempre y nos dicen, lo que pasa, Silvina, es que yo era tutora de mi hijo en el colegio y de repente me dijeron que ya no puedo ser más tutora, ¿ya? Y yo necesito saber qué puedo hacer porque yo quiero ser tutora de mi hijo y esto no puede ser y me están pasando a llevar y yo quiero denunciar al colegio. Y la verdad es que también en ese sentido nosotros estamos bien atados de manos porque cada institución educativa tiene un reglamento. ¿Se imaginan que si yo tengo, por ejemplo, nos ha pasado que nos hemos encontrado en un primero básico con 12 niños con trastorno de espectro autista, con diagnóstico, ¿ya? Con diagnóstico, 12 en un primero básico. ¿Se imaginan que esos 12 niños tuviesen un tutor Sombra? Tendríamos 40 niños, más 12 tutores, más el profesor, más el asistente, más el educador diferencial. No es viable eso, no es viable, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la institución? Hace un reglamento, hace protocolos. Ok, vamos a tener, por ejemplo, un tutor en el caso de un niño que presente alguna discapacidad, por ejemplo, los casos de síndrome de Down. Vamos a tener un intérprete de señas siempre y cuando la discapacidad auditiva del estudiante sea en este nivel. Vamos a tener un intérprete de braille siempre y cuando la discapacidad visual del estudiante sea, ¿ya? Entonces, esos protocolos tienen que ver con el plan de gestión de la convivencia escolar, ¿de acuerdo? Y eso tiene que articularse con el PIE, porque generalmente, no siempre, pero generalmente, aquellos casos especiales que nosotros trabajamos en convivencia escolar siempre son niños que están en el programa de integración escolar. Entonces tenemos que actuar de forma articulada. Pasa lo mismo con los profesionales, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos encontramos con un psicólogo que es contratado por el programa de integración escolar, pero tiene funciones dentro de la convivencia escolar. Entonces el psicólogo me dice, pero ¿por qué, Silvina, si yo estoy contratada por el PIE, por qué yo trabajo, me mandan a trabajar en el plan de gestión de la convivencia escolar? Porque tú estás trabajando para la gestión pedagógica. El PIE es una subvención que nos entrega recursos, pero ya veremos qué hacemos con esos recursos, ¿ya? Lo que tenemos que tener siempre en consideración que lo que estamos haciendo con todos los dineros que se impetran a través del Ministerio de Educación para la escuela, con fondos del programa de integración escolar, es mejorar la gestión pedagógica. Entonces, ¿puedo contratar a un nutricionista para el programa de integración escolar si mejoro la gestión pedagógica? Sí. Si está articulado con los sellos institucionales, sí. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante dentro de la conciencia que nosotros tenemos que tener respecto de lo que significa para nosotros el programa de integración escolar. Tenemos distintas normativas. Cuando nosotros trabajamos en el programa de integración escolar, ya sea usted educador diferencial, fono, terapeuta, psicopedagogo, o sea, coordinador, coordinadora del programa de integración escolar, es súper importante saber dónde consulto en caso de, ¿ya? El decreto 170 es el decreto que regula los programas de integración escolar a partir del año 2009, ¿ya? Aparece la ley 20.201, que es la ley que a nosotros nos permite aumentar la subvención que teníamos en las escuelas. Antes del año 2009, las escuelas teníamos solo una subvención especial para niños que tenían necesidades educativas especiales permanentes. No existía la subvención para necesidades educativas transitorias hasta que llega la ley 20.201 que incrementa esa subvención, ¿ya? Al incrementar esa subvención, obviamente estamos hablando de muchos recursos más económicos y que por lo tanto tiene que haber una regulación. ¿Qué se hace con esos recursos? ¿Y quién hace esa regulación? El decreto 170, ¿ya? Entonces ahí nos van a decir básicamente qué hacemos con los dineros. ¿Para qué utilizamos esos dineros? ¿Ya? Y es súper clarificador el decreto en términos de decir cuáles son las necesidades educativas especiales que van a percibir subvención, porque hay muchas otras necesidades educativas especiales que tenemos hoy día en el aula, pero que no perciben subvención, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los niños con talento, los niños que tienen un cociente intelectual muy alto, por ejemplo, ya que tienen un intelecto superior. Ellos son niños que se llaman niños con talento. Esos niños no tienen necesidades educativas especiales, pero no estamos percibiendo subvención hoy día por ello, ¿cierto?
Sin embargo, hay una serie de necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes, que son las más habituales, que son en la dificultad específica de aprendizaje, el trastorno del desarrollo del lenguaje, el trastorno espectro autista, funcionamiento intelectual limítrofe, discapacidades intelectuales, etcétera, que sí están dentro del 170. Entonces, eso significa no que existen esas necesidades educativas especiales, sino que el ministerio nos va a contribuir con una subvención para trabajar esa necesidad educativa especial. Luego tenemos el decreto 67, que también tiene que estar muy articulado con el programa de integración escolar. ¿Por qué? Porque el decreto 67 viene a aparecer el año 2018, después de una serie de cambios que ocurren a nivel curricular y a nivel pedagógico. Ya recuerden que estamos siempre marcados dentro de la gestión pedagógica. ¿Qué ocurre? Ocurre que el año 2009 aparece el decreto 170 y nos dice cómo diagnosticamos las necesidades educativas especiales, norma un poco más, eso lo ordena. Luego aparece el año 2015 el decreto 83, que es el decreto que nos dice cómo hacer adecuaciones curriculares para esos niños que tienen una necesidad educativa especial. Y el año 2018 aparece el decreto 67, que nos viene a decir cómo evaluar a los estudiantes y cuál es el foco que tiene nuestra evaluación. ¿Ya? Hoy día tenemos una evaluación, porque el decreto que teníamos antes, ¿cierto? El decreto de evaluación antiguo, el 511, era un decreto que tenía un foco en la evaluación sumativa, en la calificación. Y eso no tenía nada que ver con el foco que teníamos a partir de la planificación diversificada, acerca de cómo nosotros estamos diversificando la enseñanza, de cuáles son las distintas metodologías que utilizamos para enseñar con nuestros estudiantes y por supuesto que el reconocimiento de las distintas formas de aprender, ¿ya? Entonces aparece el año 2018 este decreto 67 que actualiza nuestro decreto de evaluación y pone el foco ¿en qué? En la evaluación formativa. Entonces nos dice, ojo que lo más importante, profesor, no es la nota, no es el 6, no es el 7, ni es el 2, ni el 3. Lo más importante es que usted me diga cuánto este estudiante avanzó desde marzo a ahora, estamos en octubre, cuánto el estudiante avanzó, dónde estaba y dónde está ahora. ¿Ya? Y aquí es donde cobra mucha importancia también, que se articula perfecto con el decreto 83, que es el año 2015, lo que nos decía Vygotsky, ¿ya? Que lo desempolvamos a Vygotsky con todo esto, y Vygotsky tenía mucha razón en cómo nos presentaba a nosotros el tema del andamiaje, el tema de la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo, y eso vuelve a aflorar todo esto con el decreto 83, que está basado en el diseño universal para el aprendizaje, y el fundamento del diseño universal para el aprendizaje es tío Vygotsky, ¿ya? Entonces se fijan que la articulación es súper, está todo muy articulado. Lo que pasa es que tenemos que empezar nosotros como a ampliar la mirada del programa de integración escolar, ¿ya? El programa de integración escolar no es solo 170. Tenemos muchos más programas, muchos más planes que se articulan con el programa de integración escolar. ¿Para qué? Para mejorar esta gestión pedagógica, ¿ya? Entonces el decreto 67 nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, incorporar aquellos casos especiales que tenemos hoy día con PASI. Hoy día podemos tener muchos estudiantes dentro de la sala de clase, dentro del colegio, que están con una discapacidad intelectual, por ejemplo, moderada o severa o profunda, ¿ya? Y son niños que tienen un desfase curricular gigantesco, niños que están en séptimo básico y no saben leer todavía, pero están en sala de séptimo básico. ¿Por qué? Porque se está incluyendo a ese estudiante, se está diversificando la enseñanza para ese estudiante y se le está permitiendo a ese estudiante poder socializar, ¿cierto?, con compañeros de su misma edad. Eso es lo que pretende la normativa, ¿cierto?, a partir de la creación del decreto 83, justamente, que es que todas las escuelas se saquen el apellido especial y sean simplemente escuelas. Entonces hoy día las escuelas especiales de lenguaje, las escuelas especiales y las escuelas regulares, tienen solo un marco normativo, ya tienen solo un marco curricular. Y eso hace que un alumno pueda transitar entre una escuela y otra sin mayores diferencias. No es así como era antes, porque antes un estudiante que tenía esta discapacidad moderada o severa, por ejemplo, iba a una escuela especial y estaba hasta los 10, 12 años en una escuela especial y de repente los papás decidían que el estudiante podía ir a una escuela, por ejemplo, por decisión, que fuera una escuela regular, que les quedaba más cerca de su domicilio, por ejemplo, y el estudiante no tenía el mismo currículum.
Por lo tanto, hacer el salto de la escuela especial a una escuela regular era muy complejo. Hoy día no, porque tenemos el mismo currículum para todos las escuelas, ¿ya? Las escuelas especiales como especiales no existen porque ya todas las escuelas tenemos un mismo plan regulador, ¿ya? Entonces el decreto 67 nos permite incorporar dentro del reglamento de evaluación estos casos especiales. Me ha pasado que nos hemos encontrado en algunas instituciones, por ejemplo, donde hemos tenido que incorporar al reglamento de evaluación casos especiales de estudiantes que nada que ver con el PIE y la necesidad educativa especiales, pero que sí tienen necesidad educativa especial al fin y al cabo, por ejemplo, derivado de una anorexia. Estudiantes que tienen dificultades de salud, como por ejemplo en el caso de la anorexia, que permanecen en sala de clases solo media jornada y que por lo tanto esos estudiantes tienen una forma de evaluación diferenciada y esa evaluación diferenciada se agrega como caso especial al reglamento de evaluación basado en el decreto 67. Entonces, dentro del reglamento de esa escuela aparece un apartado dentro de su reglamento de evaluación que dice casos especiales. En el caso de estudiantes que por alguna condición de salud asistan solo media jornada, la forma de evaluación será la siguiente. 2 puntos. ¿Ya? Y se agrega eso. Y seguramente en el programa de integración escolar vamos a tener muchos estudiantes que son casos especiales, que tienen plan de adecuación curricular individualizado, que son los PASI, y que van a tener que estar incorporados en ese decreto 67. ¿Ya? El decreto 83 nos dice cómo hacer las adecuaciones curriculares, ¿cierto? Ahí tenemos las adecuaciones de acceso, las adecuaciones que son más significativas, que son las de objetivo, y eso está basado, como les comentaba yo, en el diseño universal para el aprendizaje. En realidad es como los fundamentos técnicos y teóricos del decreto están basados en el DUA, en la diversificación de la enseñanza. Entonces, el decreto 83, a diferencia del 170, que es la principal diferencia, es que el decreto 83 es obligatorio para todas las escuelas que reciban alguna subvención del Estado. O sea, escuelas, liceos y jardines municipales, liceos, jardines y escuelas particulares subvencionadas. Es obligatorio el decreto 83, ¿ya? No es que el director o la UTP o el subdirector o el inspector o el profesor jefe pueda decirle al papá, sabe que no, aquí en esta escuela la verdad es que no tenemos ese tipo de adecuaciones para niños con síndrome de Down porque la profesora no tiene esa preparación, entonces no podríamos nosotros atenderlo, ¿ya? Esa respuesta no la puede dar ninguna institución que reciba alguna subvención del Estado, ¿ya? No así el 170, esa es la principal diferencia porque el 170 es voluntario. El 170 se adscribe el sostenedor al 170. ¿Por qué? Porque como va a tener niños con necesidades educativas especiales que tiene que por obligación atender, necesita recursos económicos para contratar un diferencial, para contratar un psicopedagogo, un psicólogo, un asistente de aula, un intérprete, lo que sea que necesite el estudiante. ¿Y de dónde va a sacar esos recursos si no tiene? Entonces, ¿de dónde saca los recursos? Pide una subvención especial, que es el PIE, y lo hace de forma voluntaria. Hay sostenedores que todavía le hacen la cruz al PIE y dicen, no, yo me mantengo con la SEP, nomás déjeme con la SEP, no quiero nada con el PIE, y eso tiene la explicación de que el programa de integración escolar es muy engorroso en términos administrativos, ¿ya? Tiene mucho papeleo, que lo vamos a ver a continuación, y por eso hay muchos sostenedores que dicen, mira, yo me quiero evitar la fiscalización, me quiero evitar las multas, me quiero evitar todo ese problema, entonces yo prefiero contratar con la SEP los asistentes que necesite para atender con el decreto 83 a los estudiantes que tengan necesidad educativa especial. Es voluntario, ¿ya? Ahora, ¿va a alcanzar con la SEP? Difícil que alcance, ¿ya? Porque hoy día tenemos muchos niños con muchas necesidades educativas especiales y la verdad es que la sala de clase es muy diversa y los profesores muchas veces no están actualizados ni capacitados para atender a tanta diversidad y por supuesto que no son pulpo, no tienen tantas manos, ¿cierto?, para atender las necesidades educativas especiales y a veces se quedan cortos con ese recurso humano y que por lo tanto hay que echar mano al PIE, ¿ya? Luego tenemos la resolución 467, que también es del año 2018, que esa resolución es súper importante para nosotros los educadores diferenciales. ¿Por qué? Porque establece un anexo, un agregado al 170. El 170 dice que el educador diferencial en una jornada escolar completa tiene que permanecer 10 horas por aula para cuando hay un programa de integración. Entonces, si en un primero básico hay un programa de integración escolar,
Entonces ese educador diferencial tiene que estar mínimo 10 horas en esa sala de clase, en ese primero básico. Pero no habla nada del aula de recursos. No dice cuánto es el mínimo, ni el máximo, ni si hay que atender o no, o a quiénes atendemos en aula de recursos, ¿cierto? Establece el aula común, porque hay otra explicación para eso también, que tiene que ver con que es el gran salto que se pega al 170 al decreto 98 que teníamos antes. Ese gran salto es que el educador diferencial sale del aula de recursos y se inserta dentro del aula común, cosa que antes del año 2009 tampoco ocurría. Ya el educador diferencial siempre estuvo fuera de la sala de clases. No así cuando aparece el 170. Por eso es que el 170 pone el foco en aula común, porque es como lo nuevo que trae, ¿ya? Y se olvidó del aula de recursos. Y para nosotros, los educadores diferenciales, el aula de recursos siempre es muy importante porque lo tenemos en la sangre, pues como para nosotros los educadores diferenciales, sobre todo los más antiguos, cuando saltar del aula de recursos al aula común fue muy brusco porque no nos formaron para estar en aula común. Ya nosotros siempre nos preparamos todo el tiempo en pregrado pensando que vamos a estar en un aula de recursos atendiendo niños con ciertas necesidades educativas especiales. No íbamos a estar con todo el curso. Entonces, ese salto fue bastante brusco, ¿ya? En cuanto a la intervención que nosotros hacíamos más especializada. ¿Qué hace la resolución 467? Se vuelve a acordar del educador diferencial y dice, ah, ¿verdad que el educador diferencial también atiende niños permanentes y que necesitan de una atención fuera del aula común? ¿Ya? Entonces hace un agregado y dice, mira, tenemos de 3 a 6 horas que el educador diferencial u otro profesional puede atender a un niño permanente, a un niño con necesidades educativas permanentes fuera del aula común. El educador diferencial tiene que tener mínimo 3 de esas 6 horas. Ahora, si tú quieres ocupar solo esas 3 horas para el niño con necesidades educativas especiales permanentes fuera del aula común, está perfecto. Y no le quieres dar más horas, está súper bien. O le quieres dar las 6 al educador diferencial, está perfecto. Lo que no podría ocurrir es que, por ejemplo, se le entreguen esas 3 horas o 2 horas solamente al psicólogo y el educador diferencial no tenga horas fuera de aula común, ¿ya? Es obligatorio que de esas 6 horas, 3 sean solo del educador diferencial en aula de recursos, ¿ya? Eso fue lo que agregó la resolución 467. Para los que están en el diplomado, eso lo vamos a ir profundizando. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de horario. Ahí vamos a ir profundizando en eso también, ¿ya? Para que les quede un poquito más claro. La circular número 1 y la circular número 30 son súper importantes también. Las circulares siempre son aquellos documentos oficiales con los que nosotros trabajamos con la Superintendencia de Educación, es decir, con quienes nos fiscalizan. Entonces, es súper importante que ustedes siempre tengan a mano cuál es la circular, es decir, qué me van a pedir, ¿ya? Lo legal es lo que aparece en la circular, que en este caso es la circular número 1 y la circular número 30, que la circular número 30 aparece después de la pandemia con el tema de los libros digitales. ¿Qué pasaba? Que en muchas escuelas había libros digitales, pero el PIE seguía con el registro físico, ¿ya? El registro del PIE físico. Y eso no puede ocurrir porque el registro físico, o sea, el registro del PIE tiene que ser el espejo del libro del curso. Entonces, si el libro del curso es digital, el registro es digital, ¿ya? Si el libro es físico, el registro es físico. También los que están en el diplomado vamos a ir viendo ejemplos de los distintos registros, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo se completan esos registros, que yo sé que siempre hay muchas dudas al respecto. Vamos a ver, también hablar acerca de cómo ocurren estos procesos de fiscalización, pensando en que quizás en algún momento su institución educativa, si tiene programa de integración escolar, pueda tener supervisión. A ver, no todas las escuelas tienen supervisiones todos los años y hay escuelas que tienen supervisiones 2 veces al año, ¿ya? Hay escuelas donde hemos ido y tienen programa de integración escolar hace 6 años y nunca han tenido supervisión. Lo importante es que siempre resguardemos toda la información del programa en archivadores, ¿ya? 5 años nos puede controlar a nosotros Contraloría, por lo tanto es importante que aquellos estudiantes que se van del colegio, que uno les entrega la carpeta, los expedientes a los padres, nosotros guardemos un respaldo de todo eso, ¿ya? Generalmente siempre cuando entregamos una carpeta a la familia,
nosotros hacemos un oficio donde la familia firma conforme todo lo que se le entregó y además yo dejo fotocopia de los documentos más importantes, como la autorización, el informe que acredita el diagnóstico, en este caso el FUDEI o formulario único de reevaluación. Ya no voy a sacarle fotocopia a toda la carpeta, pero sí como a esos documentos que son más importantes. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos recién, el PIE es súper engorroso en tema de documentación. ¿Y por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. Cuando hay mucho dinero de por medio, obviamente todo vamos a tener que rendirlo y nos van a pedir explicaciones por cada uno de los niños que nosotros estemos atendiendo y percibiendo subvención particularmente, y nos van a pedir cuenta de todos los dineros ya que nosotros estamos recibiendo. No es menor los dineros que reciben las escuelas, ya estamos hablando de grandes sumas de dinero, por lo tanto, la mayoría de las escuelas, que es bien curiosa, porque la mayoría de las escuelas siempre se queja mucho de que faltan recursos. Yo les voy a decir la experiencia que yo tengo trabajando en esto hace 7 años asesorando escuelas. La mayoría de las escuelas llega a diciembre y están desesperados por gastarse 80 millones de pesos que tienen de excedente, 50 millones de pesos que tienen de excedente, 120 millones de pesos que tienen de excedente, 200 millones de pesos que tienen de excedente porque no lo han gastado en el año. Y se desesperan porque obviamente tienen que llegar a cuenta cero, porque tienen que decir, oye, yo gasté toda esta subvención, porque si no, obviamente, cuando yo rindo las cuentas, el ministerio dice, ok, entonces si usted está gastando 80 millones menos de lo que nosotros le pasamos, entonces vamos a hacer un reajuste porque a usted le está sobrando dinero, ¿ya? La idea es que la subvención sea invertida en las distintas acciones, las distintas actividades, los distintos recursos que nosotros vamos planificando en este plan de mejoramiento educativo. Y para eso es súper importante el rol del educador diferencial, o sea, perdón, el rol del coordinador del programa de integración escolar, que es parte de este equipo de gestión directiva, ¿ya? Cada institución va a tener una organización distinta. Hay, por ejemplo, organizaciones donde usted puede trabajar que sea una organización comunal, que depende de algún departamento municipal, por ejemplo, seguramente van a tener un coordinador municipal y después cada escuela va a tener otro coordinador, ¿cierto? Van a tener subcoordinaciones, o si usted trabaja en una escuela particular subvencionada, o las corporaciones a veces también tienen una coordinación mayor y luego cada institución educativa tiene una coordinación aparte. Súper importante que esas coordinaciones sean siempre adecuadas al contexto, es decir, no importa que nosotros tengamos una coordinación comunal, pero siempre tengo que ver las características de cada contexto, porque las platas, los dineros, llegan a cada institución educativa. Si bien les depositan, por ejemplo, todo el monto a la corporación, que equivale a los 12 colegios que tenga, por ejemplo, en el país, le depositan esa plata a la corporación, esa plata corresponde a dineros que son individualizados en cada una de las instituciones, porque cada institución tiene distintas necesidades, ¿ya? ¿Cuáles son algunas exigencias que tienen que ver con la idoneidad que hace la Superintendencia de Educación respecto del programa y respecto del coordinador? Algunas de las funciones, estas son las funciones que describe el Ministerio de Educación para el coordinador, pero aquí hemos destacado algunas que son siempre las más importantes. Por eso el coordinador tiene que tener mínimo 2 horas por curso, ¿ya? No hemos encontrado con coordinadores, por ejemplo, que tienen una jornada completa, 44 horas, pero que lo vamos a ver nosotros y resulta que tienen 18 cursos, ¿ya? Con programa de integración escolar. Entonces yo digo, si tiene 18 cursos, por ejemplo, y tiene 44 horas, pero de esos 18 cursos, ella está atendiendo la mitad de la jornada, está siendo educadora diferencial o está siendo fonoaudióloga y solo 20 horas le está quedando para la coordinación, están faltando tiempos, ¿ya? Y eso se hace mucho en las escuelas, ¿ya? Ocupar los dobles cargos, es decir, contrato a un profesional como un fonoaudiólogo, pero le doy horas para la coordinación. Es súper importante tener claro cuáles son las funciones de coordinación y cuáles son las funciones de un fonoaudiólogo, ¿ya? Dentro de las más importantes de la coordinación, que las personas que están en el diplomado las vamos a trabajar harto en el módulo 2, ya que tiene que ver con el liderazgo. Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones de cada uno, sobre todo cuando hay coenseñanza, es súper importante la participación en los equipos de observación y retroalimentación de las clases. Para eso necesitamos una formación siempre, una base en lo que significa la gestión pedagógica y curricular, para acompañar a los colegas, ¿cierto?, en este proceso de
de intervención dentro de la sala de clases, cautelar el cumplimiento de las horas de las profesionales que exige la normativa. A veces los coordinadores me dicen, Silvina, es que en mi colegio está la escoba porque no se cumple con ninguna de las horas que dice el reglamento, que dice el decreto 170. Bueno, pero tú informaste, yo siempre digo eso, si usted tiene que informar, porque más allá de informar, ¿qué podemos hacer nosotros? Si el sostenedor no quiere cumplir con la normativa, no quiere entregar más horas, ¿qué puedo hacer yo como coordinadora? ¿Qué voy a hacer? Yo informo y le digo al sostenedor, le digo al director, ¿sabe qué? Aquí faltan profesionales que no se están cumpliendo de acuerdo a las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, no sé, estamos percibiendo subvención por un trastorno del desarrollo del lenguaje y en la escuela no hay fono. Eso no puede ocurrir. Si hay un TEL, un trastorno del desarrollo del lenguaje, tiene que existir la presencia de un fonoaudiólogo contratado. Y me pasa en muchas escuelas que nos encontramos con estudiantes que están en el PIE con un TDL, con un TEL, pero que no tienen la contratación del fono. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, generalmente lo que ocurre es que pasa un proceso administrativo y generalmente lo que hace el Ministerio de Educación, en este caso bajo la superintendencia, es solicitar la devolución de esa subvención anual, ¿ya? En algunos casos, cuando las faltas son graves, por ejemplo, se ha hecho presencia de algún supervisor dentro de la escuela, se les dejó indicación, se les dejó un acta de reparación y la escuela reincide en esta falta, entonces se le va a sacar una multa, que en el fondo se saca una proporción del monto de subvención y se multiplica, ya se multiplica por 10, por 20, y eso es lo que el sostenedor tiene que devolver, que en el fondo no es que el sostenedor vaya y haga un cheque, sino que más bien el ministerio se lo va descontando de los siguientes depósitos. Por lo tanto, obviamente ningún sostenedor quiere pasar estos procesos multados, ¿ya? Con una fiscalización irregular. Entonces, es súper importante que siempre el coordinador esté ahí pendiente de todas estas cositas que están pasando en el programa de integración escolar y se informe, ¿ya? Nosotros los coordinadores no contratamos, no pagamos sueldo, no asignamos hora, nosotros no hacemos esa pega. Lo que nosotros hacemos es organizar este programa y hacer que funcione lo mejor posible. Dentro de ese trabajo está informar, obviamente, el equipo directivo, al sostenedor en este caso, o al equipo directivo, si es que nosotros tenemos contacto directo con el equipo directivo, aquellas cosas que son irregulares o que se podrían mejorar, pero más allá no está en nuestras atribuciones, ¿ya? Me pasó una vez en una escuela que quedó la pura escoba nomás, porque, con abogados de por medio, porque a fin de año a la coordinadora del programa de este colegio se le ocurrió la brillante idea de evaluar al equipo, ¿ya? Entonces dijo, voy a evaluar al equipo en cuanto a desempeño y todo lo demás, y voy a decidir si esta persona va a seguir trabajando o no el próximo año, de acuerdo a su evaluación, ella de forma autónoma. Entonces ella hizo un informe de cada profesional y le puso abajo como tipo resumen, usted continuará trabajando con nosotros en el programa de integración escolar, lo firmó y lo timbró, ¿ya? Y se lo entregó a cada profesional en el proceso de diciembre cuando se está cerrando el año lectivo. Entonces, en alguno de esos casos, de ese equipo, que eran 16 personas, el equipo directivo había decidido prescindir de esas personas, ¿ya? Pasó con 3 casos. Esas 3 personas fueron citadas donde el director, se les informó a estas personas que no continuaba su contrato, que su contrato se finiquitaba ahí en diciembre, y estas personas sacaron el informe entregado por la coordinadora donde decía que ellos tenían continuidad, ¿ya? Entonces ahí se formó todo un lío contractual, laboral, con abogados, porque obviamente no son atribuciones que tenga el coordinador decidir si la persona sigue o no sigue trabajando. Ahora, si usted quiere evaluar a su equipo, perfecto, lo podemos hacer de forma consensuada con el equipo, por supuesto que siempre informando al equipo directivo, y ciertas cosas puedo evaluar yo como coordinadora, en este caso tienen que ver con las funcionalidades que tiene cada uno en sus roles y sus funciones, sus tareas, pero no puedo evaluar yo el desempeño de acuerdo a si va a continuar o no va a continuar su contrato laboral con la institución, ¿ya? Eso para que no les pase, porque a veces hay coordinadores que se les va la máquina y se entusiasman y empiezan a hacer estas atribuciones que no corresponden.
¿Qué momentos son importantes del programa de integración escolar y que están sujetos a supervisión por parte sobre todo de la superintendencia, que es como el agente que a nosotros nos revisa, fiscaliza los recursos que nosotros estamos invirtiendo, ¿ya? La pesquisa de las necesidades educativas especiales, que es sumamente importante, la planificación, la diversificación, los planes de apoyo, los PASI, los PAI, las planificaciones diversificadas, las planificaciones de aula de recursos, el registro de planificación, la reevaluación anual, la sistematización de los avances, la planificación de los instrumentos de evaluación, el llenado de cada uno de estos documentos que vamos a ver a continuación. Eso es lo que a nosotros siempre nos van a exigir dentro de este proceso de supervisión, ¿ya? Y hay que tener siempre los resguardos, como les decía yo, de tener toda la documentación. Vamos a ir viendo estos procesos de evaluación, que son los procesos más engorrosos, porque aquí es donde nosotros llenamos más cantidad de documentos, ¿ya? Yo siempre lo describo como los hitos, ¿ya? Es decir, ¿qué ocurre primero? Hay un hito que es el hito 0, que siempre tiene que ocurrir dentro de una institución educativa para que ocurra la intención de que el sostenedor quiera adscribirse al convenio con el programa de integración escolar, que es la derivación pedagógica, ¿ya? Esto a nosotros nos permite saber que la escuela no está inventando las necesidades educativas especiales, sino que más bien nace a partir de la necesidad del profesor, ¿ya? ¿Por qué? No sé si ustedes han visto esta práctica alguna vez, yo sí la vi en algunas instituciones educativas, donde a fin de año se evalúan a todos los niños, por ejemplo, con Evalúa, a todos los niños del curso, para saber qué niños podrían tener una necesidad educativa especial y eventualmente subirlos a plataforma y postularlos el próximo año al PIE. Bueno, ese no es el proceso correcto. El proceso correcto es que debe haber una derivación pedagógica por parte del profesor de asignatura, profesor de aula, quien me dice a mí, Silvina, ¿sabes qué? Parece que este niño tiene alguna necesidad educativa especial. ¿Podrías evaluarlo para saber si efectivamente tiene esta necesidad educativa especial? Esa es la lógica, ¿ya? ¿Para qué es la derivación entonces? Es un resguardo, simplemente un resguardo de que estamos haciendo los procesos bien. Hay instituciones que ocupan la pauta de evaluación psicopedagógica curricular que está hecha por el Ministerio de Educación, que la ocupan como pauta de pesquisaje, que les puede servir perfectamente. Yo les recomiendo hacer una pauta súper simple, ¿ya? Con un par de ítems, que el profesor ponga sí, no, ponga fecha, firme y timbre, lo más fácil posible, porque el profesor tiene mucha documentación que llenar también. Entonces, a veces yo le paso esta documentación al profe en marzo, y estamos en octubre, y este profe se acuerda que yo le pasé una pautita en marzo, la tendrá por ahí, el profe no la llenó nunca me la entregó, ¿ya? Se olvida el profe. Entonces, es importante que sistematicemos estos procesos, no hagamos un tremendo informe que el profesor tenga que hacer, sino que más bien una pauta que nos permita a nosotros saber, ¿es un problema de socialización que tiene el estudiante, un problema socioemocional, será un problema del área del pensamiento lógico-matemático, será un problema de comunicación, de lenguaje? Más o menos saber para nosotros poder tener un antecedente para saber si a este niño lo derivamos, por ejemplo, evaluación psicopedagógica, lo va a evaluar primero el psicólogo. Todos esos antecedentes son importantes tenerlo con este hito 0, ya que es la derivación del profe. Este formato lo hacen ustedes, ¿ya? Por eso les decía yo, ocupen un formato, ahí yo tengo algunos formatos que a lo mejor puedo compartirles a las personas que están en el diplomado, si está incluido ahí como un ejemplo, ¿ya? Luego tenemos como hito 1. ¿Por qué hito 1? Porque aquí empezamos a ver, colegas, toda la documentación que el Ministerio de Educación ha hecho con tanto cariño y dedicación para nosotros, ¿ya? Vamos a ver todos los formatos que el Ministerio de Educación ha elaborado para que nosotros completemos, ¿sí? Entonces, la autorización se configura como hito 1 porque es el documento que ha hecho el Ministerio de Educación que primero tiene que completarse, ¿ya? Antes de hacer cualquier otro proceso de evaluación. No podemos aplicar un Evalúa, no puedo aplicar un WIS, no puedo aplicar un IETEL sin autorización de la familia. ¿Por qué? Porque la escuela, el estudiante tiene un marco curricular al que rendir. No tiene una evaluación psicopedagógica incluida dentro del marco curricular. Por eso es que se pide una autorización adicional, ¿ya?
yo dentro de las personas que están en el diplomado, en el módulo 1, van a ir viendo también, hay videos explicativos acerca de esto, y yo les voy dejando también algunos ejemplos que puedan ir clarificando también algunas dudas que puedan tener de esto, pero es súper importante que la autorización esté completa con lápiz de pasta azul o negro, pero no negro, ojalá, porque a veces los supervisores reclaman con que es negro y parece fotocopia. Entonces yo siempre recomiendo mejor azul, ¿ya? Que estén todos los datos completos. Fíjense que aquí abajo dice, señale la relación con el estudiante. Y me he encontrado con autorizaciones donde la mamá puso ahí buena, ¿ya? Porque entendió cómo era la relación. En realidad lo que se pone ahí es la relación filial, ¿cierto? A mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, y ahí pongo el nombre completo del estudiante, ¿ya? Este documento sin manchas de palta, sin manchas de café, sin manchas de mostaza, sin lápiz grafito, sin lápiz de crayón. ¿Por qué a veces nos encontramos con estos documentos en tan mal estado? ¿Por qué? Porque los mandamos a la casa, ¿cierto? Muchas veces para agilizar los procesos dentro del programa de integración escolar, mandamos este documento a la casa porque tenemos que ya empezar en marzo, empezar a sacar las firmas de los apoderados para empezar a planificar el proceso de evaluación, empezar a aplicar los instrumentos. Entonces, lo que el Ministerio de Educación no sabe, y que sería bueno que supiera, es que los papás no vienen cada vez que nosotros los llamamos, ¿ya? Y hay papás, de hecho, que vienen re poco al colegio, y generalmente son los padres y apoderados de los niños que tienen necesidades educativas especiales, que asisten menos a las citaciones que nosotros le hacemos dentro de la institución educativa. Entonces, para eso es súper importante que siempre nos articulemos con el profesor jefe, con el psicopedagogo, con el psicólogo, porque a veces varias personas llaman al mismo apoderado en la misma semana. Entonces, la idea sería citar al apoderado en una sola instancia y en esa instancia poder hacer todas las entrevistas, sacar todas las firmas que nosotros necesitemos con ese apoderado, ¿ya? Para no hacer que vaya tantas veces. Importante que estén ambas firmas, ya que esté firmado por el representante de la institución educativa, y puede ser usted, el coordinador, el profesor que está ahí, con timbre. Todo documento se fideliza con el timbre institucional. ¿Por qué el timbre institucional más importante que el mío, que mi timbre que dice Silvini, que dice mi número de registro y todo lo demás? Porque ¿quién está pidiendo la platita? ¿Quién está pidiendo la subvención? La escuela. Entonces, este documento acredita una subvención. ¿Quién está acreditando la subvención? La escuela. Por lo tanto, siempre usted timbre. ¿Por qué? Porque después los niños, y eso es súper importante, se cambian de colegio y llegan con las carpetas y se empiezan a confundir los papeles. Entonces, es súper importante que cada escuela tenga los documentos que le corresponden a la escuela que está pidiendo la subvención. ¿Ya? Esto es súper importante respecto de la autorización. Y como voy a tener el apoderado en ese momento allí, voy a hacer enseguida la anamnesis, ¿cierto? No voy a esperar citarlo de nuevo, sino que voy a hacer la anamnesis y esto se configura como el hito 2, ¿ya? Hay un formato que es del Ministerio de Educación que yo le sugiero siempre usar. Sé que el formato, por ejemplo, cuando es educación de adultos no sirve, cuando es educación media tampoco. O sea, preguntarle a la mamá qué edad el niño fijó la cabeza, cuando capaz que el quinto hijo, la mamá la verdad es que me mira con cara de, mi hijo hizo eso alguna vez, ¿ya? Lo más probable es que no se acuerde, ¿ya? Hay muchos antecedentes, por ejemplo, cuando tengo niños que están con familia de cuidado o que viven con la abuelita, no tienen muchos datos prenatales, perinatales. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de optimizar este formato. Si usted quiere usar otro formato, puede usarlo, ¿ya? Pero igualmente puede que el supervisor que vaya a revisar le toque que le diga que ese formato no, que es el formato del Ministerio de Educación, ya, porque como el Ministerio de Educación ya ha hecho estos formatos, entonces a ellos cuando les hacen las charlas introductorias de cuando tienen que ir a supervisar, les muestran todos estos formatos, entonces ellos vienen como con el formato en la mente, ya, este es el formato que vienen a buscar, y vienen a buscar el formato con el loguito. Puede ser, como puede ser un supervisor que ni siquiera mire la anamnesis, ¿ya? Ahora, esta anamnesis tiene que estar siempre llena. Por ejemplo, si hay algún antecedente que yo no tengo, el niño vive con la abuelita, no sabe a qué edad el niño fijó la cabeza, entonces yo coloco no hay antecedente, la abuelita no tiene antecedente y voy tarjando toda la información que no tengo. No deje nada en blanco,
porque si no también se toma como en las supervisiones como que usted no completó eso, como que está incompleto el proceso, ¿ya? Entonces tarjamos, siempre tarje. Siempre con lápiz de pasta azul, igual lo puede completar en computador si quiere, ¿ya? Y tiene la alternativa, fíjense que aquí en la identificación de los informantes hay 4 cuadrantes iguales. Ya, eso es súper importante porque me sirve a mí para poder actualizar la misma anamnesis 4 procesos, ¿ya? Si yo quiero actualizar la anamnesis, cada año puedo hacerlo, pero por la normativa la exige cada 2 años, es decir, al año 3 que este estudiante va a seguir en el programa de integración escolar. Por ejemplo, entró el 2021, estuvo el 2021, 2022, el 2023, yo quizás, si quiero actualizar la anamnesis, el estudiante sigue, puedo utilizar esta misma anamnesis y colocar aquí en marzo del 2023, ¿ya? La puedo actualizar. Si usted quiere actualizar el año 2022 porque el niño se cambió de casa, cambió su grupo familiar, hubo un dato importante que usted quisiera actualizar, igual lo puedo hacer anual. Eso va a ser decisión del equipo, ¿ya? Pero sí por normativa se exige que al año 3 esta documentación sea actualizada. Obviamente el niño no volvió a nacer, los datos son los mismos, pero sí van a haber datos que cambian muchas veces del grupo familiar, de la constitución familiar, del jefe de hogar. Entonces, esa información es súper importante que nosotros la vayamos actualizando ahí. Tampoco pide firma la anamnesis, pero igual le sugiero siempre sacar una mosquita al apoderado y que le haga firmar al ladito el nombre, o en la última hoja de la anamnesis, yo le digo al apoderado, ¿me puede firmar aquí? Porque nos falta, también me encontraba en alguna supervisión, el supervisor dice, ¿y la firma? En ningún lado dice firma, ¿ya? Pero a veces a ellos les gusta que esté todo firmado, entonces, si yo tengo el apoderado ahí, puedo decirle que me firme la anamnesis, ¿ya? Como una forma de verificar, en este caso, los datos. Luego, como hito 3, cuando ya tengo la autorización, tengo la anamnesis, ya conocí algunos antecedentes del estudiante, ya sé, como decimos nosotros, para dónde va la mica, ¿cierto? Ya sabemos más o menos cuál podría ser la necesidad educativa que tiene este estudiante. Ya cuando con los años, ¿cierto? Las personas que hacemos evaluación psicopedagógica, ya se nos afina mucho el ojo a la hora de evaluar y nosotros ya vamos intuyendo cuál puede ser la necesidad educativa que tiene este estudiante. Si puede ser un TEL, si más bien podría ser un TEA, si podría ser una dificultad específica o más bien una discapacidad intelectual. Entonces nosotros vamos a ver a quién podemos derivar. Derivamos a un neurólogo, derivamos a un especialista porque podría ser un TEA, por ejemplo, o derivamos al psicólogo para que aplique un WIS. Entonces, el tercer hito es la aplicación de las evaluaciones estandarizadas, ¿ya? En el caso de las necesidades educativas transitorias, tenemos que pensar que las reevaluaciones son siempre anual, ¿ya? Porque por algo son necesidades educativas transitorias, es decir, el periodo de tiempo que va a durar esta necesidad educativa especial es menor, es más corto. Entonces se espera que un estudiante que tiene TEL, TDL, que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje, pueda superar esta necesidad educativa especial en al menos un año. Puede continuar en pie 2 años o 3 años, pueden continuar 4, 5 años incluso. Pero lo importante es que la reevaluación nosotros la vayamos haciendo de forma anual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer de forma anual? La evaluación estandarizada. No tenemos que completar la autorización, la anamnesis, el FUDEI de forma anual. Eso lo hacemos cada 2 años, es decir, al año 3. Pero sí es importante que la reevaluación que nosotros hacemos del diagnóstico sea anual, ¿ya? Ojo con el diagnóstico anual también, en el caso, por ejemplo, de los funcionamientos intelectual limítrofe, ya que aplicamos el WIS. No sé si hay algún psicólogo o psicóloga hoy día con nosotros, pero en el caso del WIS se aconseja que el WIS nunca sea aplicado en menos de 2 años. Eso es lo que se aconseja. ¿Por qué? Porque si no el test se empieza a invalidar porque el niño se aprende el test de tan seguido que se aplica. Entonces, lo que se recomienda es que el test se aplique cada 2 años, 2 años lectivos. Entonces, si el niño ingresó marzo del 2023, el psicólogo le aplicó WIS y este niño salió con funcionamiento intelectual limítrofe, en diciembre el psicólogo puede aplicar una pauta de habilidades adaptativas, no el WIS, aplica una pauta de habilidades adaptativas. Ahora, el psicólogo también es capaz de intuir y decir, ¿sabes qué? Este niño, yo lo veo que está
con un funcionamiento intelectual normal, ¿ya? Porque el psicólogo lo va a intuir, lo va a ver al estudiante, ha trabajado con él, y va a decir, ¿sabes qué? A mí me parece que este estudiante salió de ese diagnóstico. Si el psicólogo, por criterio profesional, considera que es necesario aplicar un WIS para poder sacar al estudiante del diagnóstico, entonces lo podría aplicar en este caso en diciembre o en marzo del siguiente año, ¿ya? Pero es criterio profesional. El psicólogo podría perfectamente aplicar solo una pauta de evaluación de conductas adaptativas en diciembre. En marzo, el estudiante que hace sigue en el programa de integración escolar, ¿ya? Sigue automáticamente, no se hace nada. Pero llegado diciembre, el psicólogo dice, en este caso sería diciembre del 2024, el psicólogo dice, vamos a aplicar WIS, porque ya pasaron 2 años lectivos de marzo a diciembre, porque algunos también lo hacen de forma cronológica. Yo les voy a decir el problema que hay en el tema cronológico, perdón, aquí en las necesidades educativas especiales permanentes sobre todo, ¿ya? Que es cuando aplica el psicólogo, por ejemplo, un diagnóstico. El problema es que si el psicólogo me dice, Silvina, no, yo voy a aplicar en marzo del 2023 y en marzo del 2025 porque son 2 años cronológicos. ¿Y qué pasa si el estudiante se me va en diciembre del año 2024? Se cambia de colegio y no vuelve en marzo, no cierra el proceso. Entonces, siempre, para toda reevaluación, colegas, nunca cierren una carpeta en marzo, cierren las carpetas siempre en diciembre. Las carpetas se cierran en diciembre. Los formularios únicos de reevaluación, que son los formularios que nos entrega el Ministerio de Educación, se llenan cada diciembre, no los hagan en marzo. No es que en marzo el estudiante cumple un año cronológico, cumple 12 meses, 24 meses, no importa, son años lectivos, porque yo no sé si el estudiante va a volver en marzo. No sé si el profesional que lo evaluó va a estar en marzo del siguiente año. Entonces, para no correr ese riesgo, nosotros cerramos los procesos en diciembre. Todos los procesos siempre pedagógicos se hacen por año lectivo, no por año cronológico. Entonces, el año lectivo termina en diciembre, primera quincena de enero, ya que es cuando nosotros terminamos nuestras funciones dentro de las instituciones educativas. Ahí finaliza el año lectivo, ¿ya? Entonces, en el caso de las necesidades educativas especiales permanentes, toda documentación, incluido el diagnóstico, se renueva al tercer año, ¿ya? Y uno dice, pero ¿cómo un síndrome de Down voy a tener que pedir un...? No es que uno tenga que renovar, en este caso, la discapacidad, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, que sabemos que es permanente para toda la vida, ¿cierto? No es que el estudiante mañana va a amanecer sin TEA, digamos. Un niño con síndrome de Down mañana amanece sin síndrome de Down. No. Sabemos que el diagnóstico va a permanecer, pero lo que necesito es una actualización en el sistema. Y como necesito una actualización en el sistema porque me están entregando subvención, entonces el ministerio me dice, actualízame toda la documentación al año 3. Autorización, anamnesis, evaluación diagnóstica. Ya en el caso que sea una evaluación de un médico, entonces voy de nuevo al médico para que me entregue un informe actualizado de su diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los permanentes, la diferencia está que a fin de año no se hace una evaluación del diagnóstico, sino que se hace una evaluación solo curricular. Al año 3, recién si el estudiante va a permanecer en el programa de integración escolar, yo actualizo toda la documentación, incluida en este caso la evaluación diagnóstica, ¿ya? Como hito 4, cuando ya apliqué el instrumento, cuando ya apliqué la evaluación estandarizada, el psicólogo ya aplicó la evaluación, el diferencial, el fono, el profesional de la salud, en este caso que puede ser un neuropsiquiatra o un neurólogo, ya me entregó el diagnóstico, yo voy al hito 4, que es la valoración de salud. Esta valoración de salud que fue tan criticada en un comienzo, porque la verdad es que no tenía mucha funcionalidad, la verdad es que se perdía mucho, se perdían mucho dinero en este proceso, porque los médicos cobraban súper caro, en promedio 25.000 pesos por niño, y la verdad es que la valoración de salud decía peso y talla, o sea, peso y talla normal, sin antecedente mórbido, no nos entregaba ningún antecedente. Nos costaba encontrar médicos que estuviesen registrados también dentro de la plataforma del Ministerio de Educación, que tuvieran esa acreditación para nosotros poder subirlo después al sistema, a la plataforma del programa de integración escolar. Entonces era un proceso súper engorroso.
Hoy día la verdad es que estamos en un proceso un poquito más, más funcional. La evaluación del profesional de la salud es súper importante, ¿ya? Y es importante porque nos confirma el diagnóstico que nosotros tenemos anterior. Y nos dice, ¿sabes qué? Si este niño efectivamente tiene una discapacidad intelectual o tiene un funcionamiento intelectual limítrofe, no hay nada fisiológico que esté interfiriendo en la prueba que ustedes le tomaron o en la evaluación que se le realizó a este estudiante. A mí me pasó una vez con un caso que yo tenía, una niña, eran 2 hermanas que vivían en un hogar del Sename. Y estas niñas tenían las dos un diagnóstico de discapacidad intelectual moderada, las 2 hermanas. Y cuando yo me presento a la valoración de salud con una de ellas, con la más chiquitita, a mí me tocó ese año una doctora que era fantástica, era una pediatra que se demoraba 40 minutos en evaluar cada niño, 40, 45 minutos, o sea, les hacía una evaluación completa a los niños. Y eran niños de escasos recursos, entonces la verdad es que era súper necesaria una evaluación de un pediatra especializado justamente a cada uno de los niños. Y en este caso de la Claudia, que yo a ella la tenía en el programa de integración escolar con este diagnóstico de discapacidad intelectual moderada, pero yo siempre suponiendo que su discapacidad intelectual venía derivada de una deprivación sociocultural, del contexto y todo lo demás. Cuando la pediatra le hace la valoración de salud, me dice que ella tiene microcefalia, ¿ya? Entonces, cuando la doctora te confirma que la discapacidad intelectual está asociada a una microcefalia, entonces todo tu plan de intervención también se modifica, porque en el fondo hay una condición fisiológica en el estudiante que no se va a modificar, ¿cierto? Nosotros podemos hacer un plan de intervención que sea focalizado también a las necesidades educativas especiales que tiene el estudiante, pero también a las necesidades y a las demandas que también tiene el estudiante respecto de su condición. Entonces, también es muy útil cuando las valoraciones de salud son bien hechas, cuando nos entregan información que va a ser valorable a la hora de hacer un plan de intervención. En general, hoy día, como les decía yo, tenemos muchas mejores experiencias que hace 10 años atrás. Hoy día tenemos sí profesionales que se toman la valoración de salud mucho más en serio, que hacen evaluaciones médicas de salud mucho más acabadas con los estudiantes y nos orientan, nos dan interconsulta. Ya nos pueden decir, sabes que yo al estudiante veo que está súper bien físicamente, pero yo igual le haría una derivación. Por ejemplo, una vez me pasó con un estudiante que la doctora lo derivó a un endocrinólogo y el estudiante efectivamente tenía una diabetes, ¿ya? Y sabemos que las alzas y bajas de azúcar también influyen, entre otras muchas cosas, en el proceso de aprendizaje. Entonces, la derivación que ella hizo en esa oportunidad nos permitió a nosotros saber que el estudiante en este caso tenía una diabetes y que por supuesto era fundamental en el desarrollo de un chico que tiene 9 años. Todas esas cosas son las que a nosotros nos pueden entregar como antecedente los doctores. ¿Qué es importante aquí? Si el diagnóstico el diagnóstico con el cual yo voy a ingresar al estudiante, este diagnóstico, lo hace un profesional de la salud, es decir, el niño va a un neurólogo, va a un neuropsiquiatra y el psiquiatra me dice a mí, Silvina, este niño tiene trastorno del espectro autista, no es necesaria la valoración de salud, ¿ya? Porque el diagnóstico ya está emitido por un profesional de la salud. Sería necesario que yo lo llevara en caso que yo sospechara que el estudiante tiene algo adicional o que tiene otra complicación o de forma voluntaria que yo quisiera llevarlo, pero no es obligatorio porque el diagnóstico ya está emitido por un profesional de la salud. ¿Cuándo es obligatorio? Cuando el diagnóstico lo hace el psicopedagogo en el caso de DEA, cuando lo hace el fono en caso de TEL, cuando lo hace un diferencial en caso de DEA también. Ahí es necesario llevarlo a una valoración de salud. Cuando lo hace el psicólogo, ¿ya? Es decir, cuando lo hace un profesional distinto a un médico pediatra, neurólogo, psiquiatra o médico familiar. Pero si el diagnóstico que yo tengo ya está emitido por uno de estos profesionales y además está acreditado con el Ministerio de Educación, no necesito la valoración de salud. ¿Ya? Ahí nos podríamos ahorrar también un par de pesos, si es que nosotros quisiéramos administrar los recursos y quisiéramos ver cuánto es lo que necesitamos gastar en este proceso de valoración de salud.
Como hito número 5, cuando ya reuní todos los antecedentes, confirmé el diagnóstico con la valoración de salud, entonces yo ingreso al formulario único de valoración integral, que es el FUDEI, ¿ya? Este formato digital que se creó con la intención de optimizar los procesos. Esa fue la intención. Si lo logró, yo la verdad es que todavía no podría decir si lo logró o no. La intención inicial del FUDEI era que nosotros los profesionales íbamos a subir la información a FUDEI y automáticamente esto pasaba a la plataforma del PIE, entonces no había que estar haciendo la postulación del niño, sino que se hacía como automáticamente desde el FUDEI. De hecho, había que tener el FUDEI completado para poder postular al PIE, cosa que hoy día no, porque hoy día todavía seguimos completando FUDEI y los estudiantes están en el programa de integración y hay estudiantes que están en el PIE y no tienen FUDEI, ¿ya? Entonces, esa era la intención, pero no resultó. De hecho, los primeros años cuando recién teníamos FUDEI, todavía pasa, pero al principio era bien caótico porque la página se vivía cayendo, no guardaba los datos que nosotros subíamos, entonces teníamos que, yo siempre les recomiendo que siempre todos los antecedentes de los estudiantes como que lo hagan en un FUDEI de Word, hay un formato de FUDEI de Word y entonces uno va llenando ahí y después copia y pega en la página, ¿ya? Cosa que tampoco se podía hacer antes, pero ahora sí se puede hacer, copiar y pegar en la página porque a veces uno guarda los datos y vuelves a ingresar y está todo en blanco. Ya entonces uno a veces escribe todos los antecedentes del estudiante y resulta que está todo en blanco. Entonces, yo les recomiendo que si pueden hacerlo en un Word primero, mucho mejor, ya para tenerlo como antecedente. Ahora, ¿qué tiene este FUDEI? Tiene toda la síntesis diagnóstica, ¿ya? Para eso se hace el FUDEI. Lo bueno que tiene el FUDEI es que es digital, que podemos ingresar, que varias personas pueden ingresar al documento, es decir, puedo entrar yo como diferencial, puedo entrar el coordinador, el director de la escuela, puede entrar el fono, las personas que tengan acceso a esta clave, que se ingresa con la clave del director, y que tengan acceso al FUDEI van a poder ingresar, ¿ya? Y lo otro bueno es que el FUDEI es del estudiante, entonces el estudiante cuando se cambia de colegio, se traspasa esta información del FUDEI, ¿ya? No tengo batería. Entonces, eso es súper importante porque nos permite a nosotros, obviamente, optimizar tiempos, procesos, sobre todo cuando un estudiante lleva 6 procesos de postulación al programa de integración escolar simultáneamente, es decir, cada 2 años el estudiante se está volviendo a postular. La verdad es que el proceso que nosotros hacíamos antes de formulario único integral que teníamos que completar, era digital, pero teníamos que completarlo, era bastante engorroso. Entonces, esto al ser digital, la información se mantiene allí guardada y nosotros solamente la vamos modificando. También viene precargada la información del estudiante y eso es súper importante, ¿ya? Cuando ustedes ingresen, sobre todo a principio de año pasa que yo voy a ingresar a Cristóbal, por ejemplo, del segundo A, y yo ingreso al FUDEI y me aparece Cristóbal primero A, ¿ya? Como que se demora actualizar porque esto se actualiza con el sistema de asistencia, con el sistema SIGE. Entonces, tenemos que muchas veces esperar que el sistema SIGE se actualice para nosotros postular al estudiante al FUDEI. Aquí vamos completando toda la información que nosotros recabamos. Ahora, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién se va a meter a FUDEI? ¿Quién va a llenar? Cada institución tiene una organización que es distinta, ¿ya? Hay instituciones que tienen un coordinador especialmente dedicado al área administrativa, tiene las 44 horas solo para administración, entonces ese coordinador puede sentarse tranquilamente con las carpetas y ir subiendo la información. Hay instituciones donde el coordinador no le alcanza las horas, entonces cada diferencial del curso va subiendo la información. Hay instituciones donde se designa que cada apartado del fono, del psicólogo, cada uno llena también su FUDEI. Entonces va a depender de la organización interna, ¿ya? Cada institución puede decidir cómo hacer esta designación a la hora de llenar el FUDEI. Bien, ¿qué es importante de este proceso de necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes? Que aquí nosotros vamos a ir subiendo cada una de las fechas que aparecen en el informe. ¿Y qué informe es importante siempre y el que yo tengo que tener siempre a mano? El informe del diagnóstico, ¿ya? Y aquí, como recomendación, siempre les digo yo que a los profesionales que emitan el diagnóstico pongan una sola fecha en el informe, porque hay psicólogos, por ejemplo, que le ponen fecha de evaluación, fecha de informe, fecha de diagnóstico. Entonces yo me quedo así como, ¿qué fecha subo?
Yo que no soy psicóloga puedo interpretar que la fecha del informe es la fecha que yo voy a colocar aquí, porque, o fecha de evaluación, porque la fecha de evaluación, y resulta que la fecha del informe era la fecha del diagnóstico. Entonces, como yo no sé cuál es la fecha que designó el profesional, es mejor que en el informe diagnóstico vaya una sola fecha, porque además eso mismo le va a pasar al supervisor después. El supervisor va a ir, va a pedir FUDEI, y en el FUDEI va a decir que la fecha de diagnóstico es 20 de marzo, va a pedir el informe al psicólogo y el informe tiene que decir 20 de marzo. Y la autorización debiera decir 15 de marzo, no 21 de marzo, porque si dice 21 de marzo, estamos incurriendo en una falta. Se hizo después de la evaluación, ¿ya? Esas son las cosas que revisan siempre, como el tema de la fecha. El tema de la reevaluación también es importante. No todos los informes de los profesionales vienen con fecha de reevaluación, entonces usted pide la fecha de reevaluación. ¿Me puede consignar, por favor, la fecha en la que este estudiante tiene que reevaluarse? Entonces, así no estamos inventando nosotros la fecha, porque después se nos confunden todas las fechas. Entonces, es más fácil que el informe de diagnóstico diga fecha de reevaluación y yo esa fecha la que coloco aquí y ya tengo la fecha respaldada en el informe. ¿Ya? Entonces, yo sé cuándo le corresponde la reevaluación a este estudiante, porque te pide día, mes y año. Entonces, como te pide día, mes y año, no es como antes, que antes en el informe en el formulario de reevaluación, en el informe de ingreso que nosotros hacíamos, poníamos, por ejemplo, marzo 2023, ¿ya? O incluso a veces poníamos el año nomás, 2024. Pero aquí te pide día, mes y año, ¿ya? Así que hay que ser bien cuidadoso con el tema de el traducir la información. Ahora, ¿quién va a firmar este documento? Bueno, este documento lo tiene que firmar siempre, en este caso, el coordinador, que es la persona responsable del programa de integración escolar. El director también siempre tiene que firmar este documento. Es súper importante que este documento, una vez que ustedes lo completan, se cierra el FUDEI y se imprime y se archiva en el expediente del estudiante con toda la otra documentación que vimos recién, ¿ya? Eso es súper importante, porque si no lo consideran ustedes dentro de, el expediente del estudiante, el supervisor no le va a decir, ya tráigame el computador y déjeme verlo digital, sino que lo importante es que siempre esté presente dentro del expediente. Dígame, colega Tulio, que tiene la manito levantada. ¿Tiene una pregunta? Sí, tengo una consulta. Lo que pasa es que de repente, por ejemplo, yo trabajo en media y Ya. llegan niños con el informe psicológico hecho, o sea, que le toca la revaluación, por ejemplo, durante el año, eh, por ejemplo, diciembre del año en curso, ¿ya? Y nosotros tenemos que sacar la autorización, una autorización nueva porque llegan a nuestro liceo. Entonces ahí se contradicen las fechas que usted menciona, porque por ejemplo, claro, la fecha del informe psicológico va a salir antes que la fecha de la autorización. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Mira, en ese caso pasa lo siguiente. Si tú quieres ocupar el informe que viene del otro colegio, se puede hacer, siempre y cuando venga con la autorización. Si ese informe viene con la autorización que la mamá firmó en marzo, le aplicaron el informe en marzo y tú le vas a aplicar ahora la reevaluación en diciembre, entonces el estudiante va a tener autorización, informe, autorización, reevaluación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dices tú, está súper bien. Ustedes tienen que sacar la autorización nuevamente porque ustedes están haciendo el proceso de nuevo. Por lo tanto, la autorización de antes, ustedes la necesitan como respaldo al informe que ustedes van a usar. Porque hay colegios también que dicen, no, no, sabes que yo no me voy a hacer responsable de lo que el otro colegio hizo, porque que a veces pasa que llegan niños con un informe que dice discapacidad intelectual moderada y tú lo ves al niño y el niño no tiene ninguna discapacidad por donde lo mire. Entonces, muchas veces los colegios dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer responsable de lo que hizo el otro colegio, entonces prefiero hacer el proceso de nuevo. No vamos a ocupar los informes del colegio anterior. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la autorización y vamos a aplicar el instrumento nosotros aquí en la escuela, y lo demás lo vamos a dejar archivado simplemente como resguardo, como antecedente, pero como nada más. Si yo quiero ocupar el informe porque es reciente, porque ¿para qué voy a aplicar un informe si ya está aplicado en el año? O sea, obviamente lo mejor y lo más recomendado es que nosotros utilicemos los informes que están vigentes. Un informe de un psicólogo va a estar vigente 12 meses. Entonces, si se le aplicó en marzo y estamos en octubre, perfectamente ese informe a mí me sirve para postular el próximo año el estudiante, ¿ya? Pero como dice el colega, sí hay que tener la cautela de que el informe venga con la autorización. Si no viene con autorización, no me sirve. No me sirve, ¿ya?
A menos que usted quiera hacer un proceso fraudulento e inventar una autorización con una fecha anterior, ¿ya? Pero no saca nada de hacerlo porque como es la otra escuela y necesita el timbre de la otra escuela, no tiene sentido, ¿sí? Lo mejor en ese caso, en el caso que no tengamos la autorización, si sabes que vamos a esperar a aplicar el instrumento en marzo del siguiente año y lo vamos a aplicar nosotros con la autorización nuestra, ¿ya? Pero si llegase un instrumento, yo pido la autorización a la familia, que me traigan la carpeta a ver si encontramos la autorización y si está la autorización, lo guardo de respaldo, ¿ya? Y eso también es súper importante agregar lo que dice Tulio respecto de no solamente de la autorización, sino que también de los protocolos. No me sirve el informe solo, sino viene con el protocolo aplicado. ¿Ya? Que también a veces la mamá me dice, ¿sabe qué, tía? Tengo mi hijo, y el médico o el psicólogo del otro colegio me entregó el informe, pero viene el informe solo, no viene el protocolo. Recuerden que el programa de integración escolar es súper exigente en eso, tiene que venir el informe con el protocolo, ¿ya? Así que eso es súper importante para tenerlo en consideración también. Bien, y esto, que no se nos vaya, que dentro del proceso de documentación del 160, el FUDEI tiene que imprimirse y archivarse. Ya cuando creímos que el FUDEI iba a ser más ecológico el programa de integración escolar, no lo va a ser más ecológico, hay que imprimir y hay que archivar. Ya los documentos se deben archivar. Otro de los documentos que es importante y es el hito número 6, que es una vez que nosotros ya completamos el FUDEI, es la devolución de la información a la familia. Entonces ahora me toca decirle a la familia cuál es la necesidad educativa especial, que esto se hace generalmente en los meses de abril, mayo. Es súper importante que nosotros entreguemos la información real a la familia, ¿ya? Ojo con usar siglas, con usar un lenguaje muy técnico aquí, porque se lo estamos devolviendo a la familia. O sea, decirle a la familia, su hijo tiene DIL, la verdad es que no tiene ningún significado, ¿ya? Es mejor decir, mire, su hijo tiene ciertas habilidades en estas áreas, cierta necesidad de apoyo en estas otras áreas, vamos a requerir que el estudiante participe de algunos talleres excepcionales con el psicólogo, por ejemplo. Entonces, esa devolución es súper importante. Ocupen este formato, que es el formato del Ministerio de Educación. Si quieren ocupar otro, también, como les dije antes, con la anamnesis pasa lo mismo. Si quieren utilizar un formato, porque este formato la verdad es que es bien engorroso, podrían ustedes también proporcionarlo. Ya, déjame, Marianela, ¿es el nombre o Mirianela? Mirianela dice, ¿cierto? Mirianela, déjame leer la pregunta de Nicole primero. Dice, ahora viene el proceso de revaluación, ¿se puede revaluar con el evaluar a los niños que cumplen 2 años en el programa al usar ese informe diagnóstico de postural 2024? Por supuesto, eso es súper buena pregunta, Nicole. Si usted hace la revaluación ahora en diciembre, eso mismo lo ocupa en marzo, no me esté haciendo revaluación de nuevo en marzo. Nos ha pasado en escuelas que también nos ha quedado la escoba porque por ejemplo, los profesionales evalúan en diciembre y egresan algunos estudiantes. Y ahí dicen, no, este estudiante no tiene necesidad educativa especial, egresó, salió del DEA, ya no tiene más DEA, y después en marzo se lo aplican y vuelve a tener DEA. Entonces, si aplican en diciembre, no aplican en marzo, ¿ya? Así que súper buena la pregunta de Nicole. Ya, Mirianela, ahora sí, dígame. Silvina, me quedé con una duda y quiero aclararla bien. No sé si ya la contestó. Es con respecto al FUDEI. Ya, Por ejemplo, claro, la primera página que es donde uno pone la fecha del informe, ¿cierto? La de la autorización de la familia, ¿cierto? Cuando uno parte con esos datos, pero obviamente que el FUDEI dura 2 años. Uno toma como base para la fecha del FUDEI para que vaya correlativo con el informe técnico. Si puso, por ejemplo, 15 de marzo del 2021, quiere decir que el 15 de marzo del 2023 se toma como los 2 años que dura el FUDEI y debería realizarse de nuevo ahí, o no necesariamente. no necesariamente. Podríamos Ya. nosotros finalizarlo en diciembre del 2022 porque ahí ya tendríamos los 2 años lectivos. Entonces tú podrías pedirle a tu equipo que empiecen a trabajar el FUDEI a fines del 2022, pensando en la postulación del 2023, donde podríamos cerrar el FUDEI en el 2023. Claro, pero lo que yo le digo, la idea es que vaya el informe psicológico, por ejemplo, si dice 15 de marzo del 2021, que vaya correlativo al FUDEI, que el Claro. FUDEI se tome como esa validación 2 años también y partan
en forma secuenciada o Sí, no necesariamente? Esa es mi mira, pregunta. puede ser, pero no necesariamente porque el FUDEI tiene una finalidad que tiene que ver cómo llevar un historial del estudiante, ¿ya? Es Pero como, en, es- sí, pero en ese sentido, ¿se toma como fecha de creación del FUDEI cuando yo lo creé en la plataforma? cuando tú lo ingresaste, cuando ingresaste los datos, exactamente, no necesariamente tiene Ah, que ver ya. con la fecha del informe. Capaz Ya, que te esa va a era mi duda. coincidir, pero capaz que no, porque, por ejemplo, supongamos que tú ahora en octubre ya empezaste a pesquisar, los profes te empezaron a decir de un estudiante, y tú empezaste a pesquisar a ese estudiante y abriste un FUDEI de Cristóbal. Abriste el FUDEI en octubre del 2022, pero resulta que en marzo del 2023 recién lo va a evaluar el psicólogo. Entonces tú en abril del 2023 estás cerrando FUDEI porque ya tienes toda la información recabada, pero lo abriste en octubre del 2022. ¿Ya? Ya, ok, Es entonces no decir, necesariamente no, tiene no que ir necesariamente. correlativo con los informes técnicos y todo eso. Es desde que yo Exacto, lo creé, voy respetando los 2 años. exactamente. Así Ya, es. muchas gracias. De nada. A ver qué dice aquí Marjorie. Dice, si tenemos un estudiante que ingresó en marzo del 2023 con diagnóstico en diciembre, ¿se vuelve a evaluar o se espera marzo próximo? No, la recomendación que yo les decía es diciembre, ¿ya? Cierren diciembre porque el FUR, el formulario único de reevaluación, que es este que vamos a ver ahora, el formulario de reevaluación, que es el hito 7, es siempre en diciembre, ¿ya? Siempre en diciembre. Entonces, yo no puedo cerrar un FUR en marzo del otro año, porque en marzo del otro año yo estoy con FUDEI, estoy con postulación al PIE, estoy con evaluación diagnóstica, estoy en otra. Las reevaluaciones se cierran siempre en diciembre, ¿ya? Esa es mi recomendación por todo lo que les dije antes. Se va el estudiante, se va el profesional que lo evaluó, no cerramos el proceso, ya entonces nos va a quedar abierto. El formulario único de reevaluación sigue siendo en este formato que se descarga de la plataforma, entonces vamos a tener un formato que tenemos que completar nosotros, que tenemos dos opciones, o se llena a mano, como está o lo llenan en el computador. Y esto es súper importante porque dentro del formulario, por ejemplo, en el caso de una NET, puede ser de que tú evaluaste con el Evalúa en marzo, evalúas con el Evalúa en diciembre y resulta que el estudiante cambia su diagnóstico, ¿ya? Y fíjate que aquí dice, hay una pregunta que dice, ¿existen cambios en el diagnóstico de ingreso actualmente vigente? Y yo digo sí, porque el estudiante ya no tiene DEA. Entonces yo pongo sí, por ejemplo. En este caso es un FIL, ¿ya? Es un formulario de un funcionamiento intelectual limítrofe. Lo evaluó el psicólogo, el 18 de 2020 se hizo el ingreso y ahora a fines del 2022 correspondía, ¿cierto?, la reevaluación y sí hubieron cambio en el diagnóstico. Pero fíjate que después abajo dice, ¿se mantienen sus NE? ¿Requiere continuar con apoyo especializado? Son preguntas distintas. ¿Por qué? Porque nos va a pasar con estudiantes que pueden salir del diagnóstico, pero que mantienen las necesidades educativas especiales. O bien no mantienen las necesidades educativas especiales, pero requieren continuar con el apoyo. ¿Sí? Es independiente, entonces tengan mucho cuidado con eso. No es que el estudiante, por ejemplo, digamos, no, si el estudiante sigue con FIL, así que sigue en el PIE. Ojo, porque puedo tener un estudiante, que nos pasa mucho con estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que no tienen necesidades educativas especiales que requieran apoyo, ¿ya? Entonces, puede mantener el diagnóstico, puede seguir el diagnóstico, pero no la necesidad educativa especial. Puede cambiar el diagnóstico, no tener ningún diagnóstico y puede tener necesidad educativa especial, porque a lo mejor solamente tiene una brecha curricular que cubrir todavía. Entonces, es súper importante las decisiones que vamos a tomar como equipo, porque después aquí, cuando yo hago la evaluación, que tengo que cuantificar, el 90% fue efectivo, el 100% fue efectivo, el 20% fue efectivo, todo eso es importante, ¿ya? No se aplicaron algunas estrategias. Es súper importante que el equipo, en conjunto, todo el equipo que intervino, ese PAI, ese plan de apoyo individual, que vamos a tener una masterclass el 26 de octubre de diseño de PAI PASI, que es súper buena también, donde vamos a ahondar respecto de estos procesos también que son importantes, de lo que ocurre entre medio, ¿cierto? De cómo el equipo se configura para hacer estos planes de apoyo, y hay que evaluarlo en este FUR, ¿ya? No lo hace una persona esta evaluación, la hace el equipo, y muchas veces lo que vemos en la escuela es que la hace solo una persona, entonces por eso es que los datos a veces no son tan confiables ni son tan certeros, porque muchas veces como lo completa solamente una persona no tiene la visión general del estudiante.
tenemos que tomar la decisión si el estudiante continúa o no en el programa de integración escolar. Y aquí hay algo que es súper delicado y importante de ver, que tiene que ver con las decisiones. Como nosotros sabemos, en el programa de integración escolar hay solo 7 cupos, 2 para permanentes y 5 para transitorios, ¿ya? Si bien hay excepcionalidades dentro del año, esos son los cupos que nos entregan nosotros para la subvención. Entonces, si yo tengo un estudiante que mantiene el diagnóstico, pero no mantiene las necesidades educativas especiales, ¿lo voy a continuar en el PIE o no? Esa decisión es importante tomarla en el equipo. O, por ejemplo, tengo un estudiante que estaba en el PIE, pero no tuvo mucha inasistencia durante el año. ¿Lo voy a continuar en el PIE o mejor le doy el espacio a otro estudiante? Esas son las decisiones que tenemos que tomar como equipo y esas decisiones se toman, ahí respondiendo a Marjorie, en diciembre. ¿Bien? Colegas, preguntas, consultas que tengan de esto que vimos, que es, como les decía yo, un pincelazo de la documentación del 170. Para las personas que están en el diplomado vamos a ir profundizando en todas ellas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, por ejemplo, sabes que si viene en mi colegio pasa esto, tengo alguna pregunta específica, ahí están mis datos de contacto para que ustedes me puedan contactar y me puedan comentar más en particular aquellas preguntas que tengan específicas, donde me puedan mandar lo que necesiten. A veces me mandan fotos de los informes, me dicen, mira, ¿cuál es la fecha que tendría que ir aquí? Ya, si necesitan ese tipo de orientación, me pueden contactar ahí a mi teléfono o al correo. Tulio, dígame. Tulio. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Tengo un estudiante en segundo medio que el estudiante no está yendo al liceo y está con evaluación diferenciada por dificultades que tiene. ¿Ya? Eh, Ha recibido re poco apoyo de parte de la profesora diferencial porque no asiste. Ya. Entonces, nosotros estamos como equipo replanteándolo que darlo de Alta. alta, por decir así, Sí, sacarlo del programa, porque hay otros estudiantes que lo necesitan más y que están y van frecuentemente y este chico realmente no va, ¿ya? sí, entiendo. Sin embargo, o sea, nosotros como equipo, ¿cómo podemos justificar de sacarlo Sí, del programa, mira, siendo que, por ejemplo, ahora si viene el proceso de revaluación y nosotros ni siquiera lo vamos a poder reevaluar porque no va al liceo? claro. A ver, el FUR lo pueden completar igual como equipo en relación a lo poco que pudieron ver del estudiante y en el mismo formulario de revaluación ustedes colocan en la decisión, aquí, colocan los fundamentos de la decisión, ¿ya? Los fundamentos son el porcentaje de inasistencia del estudiante, la nula o poca intervención que se pudo hacer, la no comunicación con la familia. ¿Por qué? Porque estar en el programa de integración escolar es un beneficio para los estudiantes, pero ese beneficio tiene ciertos requisitos. Entre los requisitos está tener una buena asistencia, porque a nosotros la subvención se nos paga por asistencia. Entonces, no me sirve a Sí, mí un niño que esté en el programa de integración escolar y que no venga a clase porque me baja la subvención y los profesionales yo les tengo que pagar el sueldo igual a fin de mes. Entonces, no me sirven esos estudiantes, ya no me sirven en el sentido de la subvención, ¿de acuerdo? No se malentienda. Entonces, lo que hago yo es a este estudiante que tú tuviste poquito este año, el otro año seguramente, le vas a seguir dando apoyo porque él mantiene su necesidad educativa especial, simplemente lo vas a retirar del proceso de subvención, nada más. ¿Ya? Nadie le está sí, diciendo que no se le va a entregar apoyos. Los apoyos se los vamos a dar en la medida que el estudiante venga, que la familia se comprometa. Nosotros estamos súper dispuestos a dárselo. Pero sí lo vamos a retirar del proceso de subvención. Solamente eso. ¿Ya? Nadie te va ya, a recriminar eso. no, sí, en eso estamos claros. Gracias. No, de nada. Bien, colegas. Hemos llegado al final de nuestra presentación del día de hoy. Consultas, preguntas, comentarios, ¿qué les pareció? Yo sé que es mucha documentación que siempre tenemos que ver en los programas de integración escolar, em, es mucho más extensa. Sé que nos lleva mucho tiempo trabajar en esta documentación, pero es importante también ir avanzando en estos procesos de mejoramiento, ¿cierto? De cómo hacemos estos procesos más internos dentro de la institución educativa, siempre pensando en la gestión pedagógica, ¿ya?
Este material yo se los voy a compartir a ustedes. Por supuesto que las personas que están en el diplomado ya lo van a tener dentro de la plataforma y vamos a ir viendo cada uno de estos apartados también más en profundidad. Y invitarles a que si tienen alguna duda, alguna consulta, también me puedan contactar, porque yo siempre les puedo contribuir con lo que yo tenga o con lo que yo sepa. Les puedo ayudar si en algún caso ustedes lo necesitaran. ¿Bien? De nada, Tulio. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda que les quede? ¿Algo que quisieran aclarar de esto que vimos? Qué bueno, Jimena. Ahí vamos a estar, Jimena, en el diplomado y profundizando mucho más acerca de estos apartados. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bien, estimadas, estimados. Nada más que agradecerles entonces haber estado con nosotros en esta linda jornada del día de hoy, que pasó volando, ¿cierto? Pasó súper rápido porque es mucha información, yo sé, pero trato de sistematizar y de abordar aquellos temas que sé que son más recurrentes y que son más de duda inmediata, pero de todas maneras, si tuviesen alguna duda que les apareciera en el tintero después, me pueden siempre escribir o escriben, la contactan a Amelia y me pasan su consulta, no hay problema. Bien, desearles que tengan una linda tarde, les enviamos un abrazote desde aquí, desde la comuna de Curacautín, novena región. ¿Cuándo se vuelve a reingresar, Nicole? Siempre al año 3, ¿ya? Siempre al año 3, la plataforma del PIE nos pide siempre actualizar la información al tercer año, entonces siempre tenemos que, aunque sea permanente, siempre tenemos que estar actualizando la información, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurar la subvención. Porque a veces nos pasa que no postulamos a los estudiantes, decimos no, porque es permanente, y nos damos cuenta que nos bajaron de plataforma al estudiante y ya no tengo el proceso. ¿Ya? Bien, estimadas, estimados, les envío un abrazo, harto ánimo, nos queda poquito ya de este año 2023, ánimos para los que están en las instituciones educativas, que yo sé que ahora se viene un proceso de reevaluación, se viene un proceso complejo, harto ánimo. Y para las personas que están en el diplomado, nos vemos en la siguiente clase en noviembre y vamos a estar en plataforma subiéndole toda la información de este módulo 1. ¿Bien? Bien, colegas. Muchas gracias por estar. Nos vemos en una próxima oportunidad. El 26, acuérdense, tenemos clases de PAI y PASI. Si quieren participar también, les vamos a dejar el link. Ahí Amelia, cuando les envía la certificación, les envía si quieren inscribirse en esa clase también. Un abrazo. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao, hasta Chao. luego. Chao, Chao, chao. Tulio, un gusto. Chao, Jimena, que estén bien. Chao, chao, Nicole.